Buenas noches. Yo quisiera con ese preámbulo que ha hecho la querida Leda, eh, pues compartirles esto que ahora estaba Pepe, que vamos a tratar de, yo voy a desarrollar una primera parte, pero vamos a ir también interlocutando con la hermana Leda. Este tema de la migración y de la migración en la región y de todos sus realidades y desafíos, pues es un tema bastante amplio que nos toca mucho a todas y todos, porque yo partiría diciendo que todas y todos somos migrantes y que la migración es una bendición para la especie humana, porque ha sido a través de la migración que hemos podido habitar esta casa común. La migración se convierte un poco en un dolor cuando es una migración forzada. Yo quisiera iniciar compartiéndoles este cortico video de una visita que hizo el Santo Padre al Fondo Monetario Internacional en el mes de enero, febrero. Vamos a comenzar por ahí. Francisco participó en un encuentro en el Vaticano con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, y ministros de Economía de todo el mundo. Pronunció un fuerte discurso en el que quiso dejar claro que no hay que resignarse a un mundo con cada vez más personas sumidas en la miseria cuando la riqueza de unos pocos sigue creciendo. El principal mensaje de esperanza que quiero compartir con ustedes es precisamente este. Se trata de problemas solucionables y no de ausencia de recursos. No existe un determinismo que nos condene a la inequidad universal. Permítame repetirlo, no estamos condenados a la inequidad universal. Por eso apeló a la responsabilidad colectiva para que cada uno haga su parte y puso el dedo en la llaga con una afirmación muy concreta. Si existe la pobreza extrema en medio de la riqueza, también riqueza extrema, es porque hemos permitido que la brecha se amplíe hasta convertirse en la mayor de la historia. El Papa criticó que el bienestar se haya convertido en algo para unos pocos elegidos. Pidió a organismos financieros y gobiernos que trabajen por el bien común, la justicia social y el desarrollo integral para no convertirse en estructuras de pecado. Las estructuras de pecado hoy incluyen repetidos recortes de impuestos para las personas más ricas, justificados muchas veces en nombre de la inversión y desarrollo. Paraísos fiscales para las ganancias privadas y corporativas. Y, por supuesto, la posibilidad de corrupción por parte de algunas de las empresas más grandes del mundo, no pocas veces en sintonía con algún sector político dominante. Por último, invitó a una renovación de la economía y de las finanzas para que colaboren en la búsqueda de soluciones humanizantes a los problemas de la humanidad. Bueno, yo les pediría que cuando no me escuchen alguna señal, me manden, por favor, porque estoy viendo también la misma presentación que ustedes están viendo. Nosotros creemos que es muy importante asumir y escuchar con mucha atención este mensaje tan contundente del Papa Francisco. Y recuperar algunas de sus frases es muy importante. O sea, se trata de los problemas del mundo, son problemas solucionables y no de ausencia de recursos. No existe, esto es muy importante, un determinismo que nos condene a la inequidad universal. Esas dos frases son absolutamente claras y contundentes. También decía el Papa, las estructuras de pecado
hoy incluyen repetidos recortes de impuestos para las personas más ricas, justificados muchas veces en nombre de la inversión y el desarrollo. Eso creo que nos hace una pregunta muy clara cuando nosotros con mucha frecuencia hablamos de desarrollo. Paraísos fiscales para las ganancias privadas y corporativas y, por supuesto, la posibilidad de corrupción por parte de las empresas más grandes del mundo, no pocas veces en sintonía con algún sector político dominante. Yo creo que eso es una descripción muy clara de muchas de las realidades que estamos viviendo en nuestros países. Y a estas frases que yo quería destacar, simplemente les voy a pasar algunos datos que también nos hacen preguntas sobre la realidad planetaria que estamos viviendo. Y son reflexiones que se hacen a partir de un informe que se hizo en el año 72 del Club de Roma, que se llamó Los Límites del Crecimiento, que lo hizo este profesor Forrester, es un experto en dinámica de sistemas de la Universidad de Massachusetts. Nos enfrentamos, decía él, a una contradicción entre el deseo de nosotros como humanos de tener más, pensando que es tener más lo que nos hace ser más, y el hecho de que los recursos son limitados. Esa es una consecuencia de la forma en que está construido el universo. Los recursos son limitados. Eso es una cosa muy importante. Y la conducción humana, sin embargo, sigue siendo un problema irresuelto. Lo único que podemos decir con certeza es que no hay tecnologías mágicas que nos puedan sacar fuera del callejón sin salida en el que estamos, que es lo que estamos viviendo ahora y que se vivió antes de la pandemia. O sea, la pandemia lo que ha hecho es visibilizar ese callejón un poco sin salida en el que estamos en el mundo, en las regiones, en América Latina, en nuestros países. Y hay una vía que es aprender a vivir dentro de los límites. Se plantea como única, puede ser que no sea la única. Y datos, 55 millones de personas habrán muerto en el 2025 por causa del SIDA. Tan solo en África hay esa cifra. Otros más por temas del hambre, de las sequías, de la contaminación, de los desastres naturales. El mundo contará entonces con unos 2 millones de personas más en esos años. Actualmente hay 1.200 millones de personas que padecen hambre y 6 millones de niños que mueren cada año por falta de alimento. Para el 2025, unos 6 millones de kilómetros de la tierra, ahora fértil, se habrá deteriorado y convertido en desierto. No sé si ustedes miraron un excelente documento que se llama Home, la casa. Si no lo han visto, en YouTube lo pueden encontrar. Una excelente radiografía hecha en el año 2013 incluso, de todo lo que está pasando en él. La famosa revolución verde ha mejorado en Asia el rendimiento del arroz, que también hablamos mucho de esto, pero no son menospreciables sus inconvenientes, fertilizantes, pesticidas, conservativos, que obviamente perjudican la salud. Este es un dato interesante, que de todos los supermercados a los cuales nosotros vamos a comprar cosas, las frutas y las verduras han perdido en los últimos 50 años el 81% de su calcio natural y algunas vitaminas y minerales. Es una crisis de seguridad alimentaria muy preocupante. El alimento artificial al ganado de la carne que comemos nosotros provocó las vacas locas, el fast food produce obesidad, los alimentos transgénicos frente a los cuales muchos gobiernos han aprobado y han permitido el uso de transgénicos, ¿sí? O genéticamente modificados, se evidencian ecológicamente grandes peligros ahí. En cuanto al agua, ahí están unos datos. La tercera parte de los países en desarrollo no tienen acceso a ella y para el mismo año 2025 serán 2/3
pasando de los 130 millones de personas. La escasez de agua va a ser otro motivo de migraciones en el mundo, porque vamos conectando eso. El tema de la deforestación, y al ritmo actual para el 2025 habrá desaparecido 775 millones de hectáreas en la superficie, una superficie mayor que la de Europa. En ese resumen del contexto es que nosotros quisiéramos mirar la realidad migratoria. Porque esta crisis está estrechamente ligada a esta crisis de poder expresada por el Papa en su video. Deja a miles de personas migrantes por diferentes razones, no solamente por las violencias que podemos estar viviendo en Colombia, ni las violencias económicas y políticas que se están viviendo en Venezuela, sino por muchas otras razones van a generar y agudizar el tema migratorio. Miremos un mapita que se hace, les voy a poner, de dónde procede la mayoría de esto. Obviamente en este corto resumen no se mencionan las migraciones centroamericanas, las migraciones por todo el continente latinoamericano, también de colombianos y de otras nacionalidades que migran por nuestros países y que migran por otras razones distintas a las que ya mencioné. Yo voy a compartirles en este momento un video para introducir un poco esta segunda parte de la presentación para que Leda pueda compartir también un poco ya la mirada en Ecuador. Pero queremos poner como marco de esta reflexión, esto es un gran resumen, nosotros no queremos desvincular la crisis migratoria de la crisis política, económica y social que estamos viviendo en nuestros países, en nuestros continentes, en el planeta. Siento que lo que ha evidenciado esta pandemia del coronavirus ha sido también eso. Las realidades y las condiciones en las cuales nuestros gobiernos, nuestros estados, nuestras poblaciones estamos enfrentando desde antes de la pandemia, una situación que la pandemia lo que ha hecho es visibilizar las deficiencias de las infraestructuras de salud, de educación, la capacidad de reaccionar frente aparentemente ante una pandemia inesperada, y hay muchas interpretaciones. Pero vamos a ponerle el marco de la reflexión ya del tema migratorio. Y ustedes mirando este video entenderán de a qué me estoy refiriendo. Le migrazioni nelle loro diverse forme non rappresentano certo un fenomeno nuovo nella storia dell'umanità. Esse hanno marcato profondamente ogni epoca, favorendo l'incontro dei popoli e la nascita di nuove civiltà. Purtroppo in gran parte dei casi si tratta di spostamenti forzati
causati da conflitti, disastri naturali, persecuzioni, cambiamenti climatici, violenze, povertà estrema e condizioni di vita indegne. La nostra comune risposta si potrebbe articolare attorno a 4 verbi: accogliere, proteggere, promuovere e integrare. Accogliere. Un'accoglienza responsabile e dignitosa di questi nostri fratelli e sorelle comincia dalla loro prima sistemazione in spazi adeguati e decorosi. Proteggere. Parliamo di milioni di lavoratori e lavoratrici migranti e tra questi particolarmente quelli in situazione irregolare, di profughi e richiedenti asilo, di vittime della tratta. La difesa dei loro diritti inalienabili, la garanzia delle libertà fondamentali e il rispetto della loro dignità sono compiti da cui nessuno si può esimere. Promuovere. Proteggere non basta, occorre promuovere lo sviluppo umano integrale di migranti, profughi e rifugiati. La promozione umana dei migranti e delle loro famiglie comincia dalle comunità di origine. Là deve essere garantito, assieme al diritto di poter migrare, anche il diritto di non dover migrare. Integrare. L'integrazione, che non è né assimilazione né incorporazione, è un processo bidirezionale che si fonda essenzialmente sul mutuo riconoscimento della ricchezza culturale dell'altro. Credo che coniugare questi 4 verbi in prima persona singolare e in prima persona plurale rappresenti oggi un dovere. Querida Leda. Gracias, Fernando. Bueno, y antes de introducir a nuestro sector, ¿no? Un poco dentro de nuestra realidad que estamos viviendo en Ecuador, yo realmente quisiera rescatar algunas cosas que mencionó Fernando, de lo que también hemos podido ver en los mismos videos, ¿no? Y siempre me pregunto, o sea, nuestro humano, ¿a dónde está nuestro humano? ¿A dónde está nuestra humanidad? ¿Sí? Yo compartía con mis colegas la semana pasada, y realmente esa es una frase que la tengo en mi vida, en mi corazón, o sea, como una manera también de poder reflexionar mi existir, ¿no? Y que viene un poco viene de encuentro con ese ser humano, ¿no? A donde se dice, he escuchado eso con mi querido amigo Padre Guillermo. Tanto más humano soy, me acerco al divino, ¿no? Y tanto más me acerco al divino, más humano soy. Actitudes de humanidad. Y creo que eso realmente es lo que nos está faltando, ¿no? Y ser humano es poder realmente, o sea, tener el derecho a vivir. Porque es para eso lo que estamos en este mundo. Estamos en este mundo para vivir, para dar vida, ¿no? Y no para destruir la vida. Y yo creo que eso está bastante retratado en este último mensaje ahorita del Papa Francisco, que es el mensaje de la Jornada Mundial del Migrante Refugiado del año pasado,
y que nos trae exactamente los 4 verbos: acoger, proteger, integrar y promover. La persona. En este caso, nosotros estamos hablando del migrante refugiado, pero tomemos estos 4 verbos para nuestra existencia, ¿no? Como seres humanos, que somos invitados a acoger, a vivir esta acogida hacia el otro, a proteger el otro, a promover, a vivir la integralidad. No somos seres isolados, somos seres sociables, asociables, y no vivimos solo, ¿no? Lo que vivimos en el mundo es exactamente lo que mencionó ya Fernando, es esta lucha de poder que está tan resaltado, tan presente en nuestra vida diaria, y no estamos hablando del poder político, del poder de los ricos hasta los pobres, es el poder también de pobres hacia los pobres, ¿no? O sea, nosotros respiramos eso en nuestra vida, ¿no? El poder sobre los menos. Así es. Pero bueno, entramos un poquito en nuestra realidad ecuatoriana, ¿sí? Bueno, históricamente, Ecuador es un país de acogida, es un país también marcado por un flujo migratorio bastante grande. Es marcado por un país también de destino de miles y miles de personas. También es un país expulsor. No olvidemos de nuestros miles de hermanos ecuatorianos que están fuera del país Ecuador y por cuestiones socioeconómicas. Entonces, creo que eso más que todo para introducir un poco nuestra realidad ecuatoriana en este marco de la migración presente en Ecuador. Y claro, en estos últimos años, ustedes más que yo saben bastante bien, o sea, tuvimos una marca bastante fuerte de la migración colombiana, y ahorita en estos últimos años la migración proveniente de Venezuela. Muchas gracias, Fernando. Bueno, aquí algunas cifras, porque es importante, o sea, cuando hablamos de personas, claro, no queremos frisar el número, pero es importante el número para que nos demos cuenta de cómo está la situación en ese marco de la migración. Esos son datos de OIM, de Naciones Unidas. Y ahí pasamos una mirada bastante rápida, 69.524 refugiados reconocidos, y ahí estamos hablando de los ciudadanos colombianos entre el año de 1989 a 2020. De estos, 41.805 solicitantes de asilo entre 2018 y mayo del 2020. 3.880 fueron presentadas entre enero a 2020. Bueno, y ahí son cifras, ¿no? 250.000 solicitudes de la condición de refugiado entre los años de 89 a 2009. Ahí es importante resaltar, imagínate, o sea, estamos hablando de unos 3 años más o menos de la migración venezolana. Estamos hablando de 400.000 ciudadanos venezolanos residentes en Ecuador, ¿sí? Y como menciona la información, la mayoría sin estatus migratorio regular. De estos, más de 236.000 personas venezolanas han culminado su proceso de registro migratorio. Y ahí vamos, ¿no? 176.460 fueron otorgadas las visas a personas venezolanas. 33 personas venezolanas regularizadas a través de las visas de excepción por razones humanitarias. Y eso estamos hablando de mayo, no hace mucho tiempo.
Bueno, y por último, 59.985 visas emitidas durante el proceso de regularización desde agosto de 2019 a mayo de 2020. Pero imaginen ustedes, o sea, de los 400.000, o sea, las cifras son bastante bajitas de los que están, entre comillas, por así decir, regulares en el país. Pero imaginen de cuántas miles estamos hablando que están con un estatus irregular. Y de eso estamos hablando los migrantes que pasaron por los pasos regulares. Ni siquiera estamos aquí mencionando miles de migrantes venezolanos que pasaron por las trochas, por las mismas medidas de restricciones que implementó el país. Gracias, Fernando. Bueno, seguimos con los mismos datos que nos va apuntando OIM y Naciones Unidas, ¿no? Y aquí entramos con el impacto de las medidas en la población migrante refugiada en Ecuador, pero también no desconociendo los ecuatorianos en situación de vulnerabilidad. Eso en el marco de la pandemia. ¿Qué es lo que pasó? O sea, o qué es lo que, o sea, aumentó, por así decir. Ahí vamos. Los prejuicios y xenofobia hacia las personas migrantes, personas sin hogar. Nosotros que trabajamos con las casas de acogida, en ese periodo de las medidas restrictivas por el impacto de la pandemia, hemos recibido en nuestras casas de acogida muchas familias que fueron desalojadas de sus hogares por no tener condiciones de mantener sus arriendos de manera regular. Y hemos recibido muchos de estos en nuestras casas de acogida, sin contar los miles de migrantes que desde Perú, desde Chile, emprendieron camino para devolverse a Venezuela. Y de una manera forzada, porque no estamos hablando de un regreso voluntario, es un regreso involuntario por toda esta situación de la pandemia. Personas solas, aisladas, en ese periodo de la pandemia lo hemos vivido también nosotros, ¿sí? Pero nosotros tenemos de alguna manera una cierta estructura, por así decir, pero imaginemos las personas inmersas en toda esta situación de vulnerabilidad, aparte de todo esto, o sea, el sentimiento de soledad, estar lejos de sus familias, de sus casas, el miedo de salir, ¿no? Miedo de toda esta situación, ¿no? De la falta de documentación, miedo de que la policía los agarrara, devolviera. Entonces, es todo eso lo que hemos sentido, hemos observado en la población. Dificultades de acceso a la educación, eso por cierto, o sea, y lo hemos vivido eso con la población venezolana antes de la pandemia y ahorita pues solamente incrementó porque el acceso al internet, o sea, los medios necesarios para seguir las clases, o sea, todo eso lo estamos viviendo. Gracias, Fernanda. Bueno, seguimos la misma reflexión. Mujeres con excesiva carga en las tareas y cuidado familiar, riesgo de violencia intrafamiliar, y eso hay cifras también en ese marco de la pandemia, ¿sí? El aumento de la violencia intrafamiliar. Bueno, las nuevas reglas fronterizas, las fronteras cerradas, ¿sí? Hemos visto, no sé si los que nos están acompañando, hemos tenido enfrentamento en la frontera entre Ecuador y Colombia, enfrentamientos porque fueron personas que fueron bajando, caminando de la misma manera
que entraram caminhando, estavam caminhando também de regresso em situações de extrema vulnerabilidade, com risco de contágio, e as fronteiras cerradas, ou seja, impossibilitadas de seguir empreendendo seu caminho. A pérdida de ingressos, despido de pessoas, e isso no marco da migração, no marco também da mesma população equatoriana, e isso estamos observando. A principal preocupação das famílias em relação ao tema de alimentação, e aí há uma cifra, mais ou menos 30% dos hogares refugiados imigrantes Colômbia e Venezuela que tiveram suficiente comida, não tiveram, não? Ou seja, nesse caso, e em caso das famílias equatorianas, uma em cada dois que la tuvo, não? Ou seja, isso são dados por encima, não? De lo que nós mais ou menos conhecemos e as informações de OIM e Nações Unidas. Aqui, entrando um pouquinho em relação a la migração e a donde las 10 ciudades de maior concentração de migração em nosso país, Equador. Quito, que tem maior percentual, que é 31,66%, e aí vamos bajando, não? Guayaquil 12%, Cuenca 4%, são as 10 principais cidades, onde também, como Red Clamor, estamos presentes através de nossas áreas de atuação. Muito bem. Os desafios são muitos para a sociedade civil. E aqui, um pouco, queremos destacar entre outras respostas da sociedade civil ante toda esta crise migratória a que estamos vivendo muitos dos países, e aqui destacando muito mais os países de América Latina. A ativação de los vários sectores da sociedade civil, que com isso, ou seja, esta força de articulação entre a sociedade civil, que desta maneira se pode também ir generando várias ações de proteção para apoiar a toda esta situação da mobilidade humana em Equador e também a nível regional. E aqui é super importante, quisiera destacar, quando mencionava ao começo que estamos aqui como Red Clamor, e lo vamos a ver também através de um vídeo cortico que luego mais Fernando nos vai passar. La Red Clamor somos mais de 500 obras de la Iglesia entre América Latina e Caribe que trabalhamos com a população em situação de mobilidade humana. E por isso que quando falamos a nível regional, também estamos falando desta articulação da sociedade civil e também da Igreja em todo este acompanhamento a las pessoas em situação de mobilidade humana. E nossa resposta como sociedade civil é isto, não? E aqui também é importante destacar alguns momentos claves em resposta a toda esta migração equatoriana. São como 8 ações, entre outras, que la temos como sociedade civil. Aqui, a conformação de mesas locais de vítima, e aqui destacando um pouco o acompanhamento à migração venezolana por el conflito armado. Também a Mesa Nacional de Vítimas em Equador, também destacando o conflito armado colombiano. Bueno, los procesos de denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la participación en las consultas sobre los pactos globales de migración y refugio, fortalecimiento de las organizaciones de migración de migrantes,
¿sí? Y aquí a través de los emprendimientos, porque eso es súper importante, buscamos no solamente el asistencialismo, porque damos lo que es necesario a las familias, a los migrantes que llegan al país, pero es importante ver más allá, más hacia allá, cómo fortalecerlos, cómo fortalecer esa integración entre la población migrante y la población de acogida, pero también cómo dar posibilidades para que generen su autosostenimiento. También la participación en plataformas latinoamericanas de movilidad humana, Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en el contexto del conflicto armado colombiano. Disculpa si voy hablando rápido, ¿no? No, yo quisiera, Ledita, simplemente antes del video, destacar la última actividad que se puso en esta línea del tiempo. Nosotros como Red Clamor, donde estamos la Misión Escalabriniana, la Conferencia Ecuatoriana de Religiosos y Religiosas, la Pastoral Social Cáritas y el Servicio Jesuita, asumimos un compromiso desde hace ya un año larguito con el proceso de la Comisión de la Verdad en Colombia, que fue una de las instancias que se crearon a raíz de los diálogos de paz con las FARC, que han sido muy debatidos. En la práctica, el gobierno actual ha pretendido como minar ese proceso. Es una palabra un poco dura, pero eso es. Y nosotros seguimos comprometidos con ese proceso desde Ecuador para que se visibilice, se reconozca y se restituyan muchas cosas que los refugiados colombianos en Ecuador, que llegan mal contados a 400.000 personas, puedan entrar en un proceso de reconocimiento de la verdad. Entonces, eso me parece muy importante. Les comparto el video que creo que resume un poco lo que estaba planteando Leda ahora en relación a lo que significa para el trabajo de las organizaciones de iglesia en este momento la Red Clamor. El que levanta un muro termina prisionero del muro que levantó. Y eso se da en el orden social, en el orden personal. Si vos levantás un muro en tu persona, terminás prisionero de ese muro que levantaste. Sí, defiendo mi autonomía, sí, pero te quedas solo como un hongo. Prisionero de eso. En cambio, la alternativa son los puentes. Levantar muros o construir puentes. Los movimientos migratorios actuales piden una respuesta de la sociedad, y la Iglesia Católica lo está haciendo de modo concreto. En marzo de 2017 nace en República Dominicana la Red Eclesial Latinoamericana y Caribeña de Migración, Desplazamiento, Refugio y Trata de Personas, Red Clamor. Agrupa 502 obras eclesiales en 252 ciudades de 22 países de la región. La Red Clamor une fuerzas y carismas para acompañar y servir a personas migrantes de modo integral. Lo hace con incidencia política, social y comunitaria para garantizar condiciones legales y normativas de respeto a cada ser humano, a su dignidad y sus derechos. En Ecuador, la Red Clamor está presente en 12 ciudades. Reúne a la Conferencia Ecuatoriana de Religiosas y Religiosos, la Misión Escalabriniana, la Pastoral Social Cáritas y el Servicio Jesuita a Refugiados. Inspiradas e inspirados en el Papa Francisco, nuestras acciones se resumen en 4 verbos. Acoger. Apoyamos la dotación de insumos para casas de acogida y acciones solidarias. Proteger. Brindamos atención integral, psicosocial y jurídica a las personas migrantes que acompañamos. Promover. Apoyamos la construcción de sus proyectos de vida personales, familiares y comunitarios. E integrar. Fortalecemos relaciones de inclusión entre personas migrantes y comunidades de acogida. Acoger, proteger, promover e integrar. Desde la Red Clamor Capítulo Ecuador, buscamos construir una cultura del encuentro y un mundo más justo y solidario. Así, en tiempo de muros, hacemos puentes.
Tienes la palabra, querida hermana Leda. Estaba hablando sin micrófono. Bueno, ¿cuáles son los retos actuales para la movilidad humana? Y en eso estamos inmersos todos y todas que, bueno, que nos acompañan, todos y todas que están participando de este espacio en ese momento. Primero, entender que los flujos migratorios tienen orígenes y causas distintas. Y por lo tanto, es importante trabajar también respetando todas las particularidades de la movilidad humana. El principal reto es la regularización del estatus migratorios. Y esto no solo vivemos en Ecuador, o sea, ahí con la lucecita, ¿no? Siempre es un sueño, es una utopía. Y hay que tener esta mirada. Y por eso estamos luchando. O sea, que no haya personas, población en situación irregular. O sea, el derecho de ir y venir, no necesitaríamos estar en esto, ¿no? Porque esa es parte del ser humano, ¿no? Ir y venir. Y así debería ser. La población tiende a asentarse. El reto mayor para el año de 2020, que ya está culminando, y que lo vamos a seguir para el año 2021, trabajar la integración socioeconómica, la protección, la inclusión educativa, la seguridad alimentaria, entre otros. Abordar también una respuesta a la xenofobia y a la discriminación, que eso es fuertísimo. Y ahorita en el marco de la pandemia lo hemos observado mucho más fuerte. Y aquí finalizamos un poco nuestra presentación. Nada sobre migrantes sin migrantes. Esa fue una frase que nosotros hemos pensado, reflexionado en el marco del Foro Global de que aconteceu em Equador e realmente lo hicimos como um fórum paralelo, onde participaram cerca de 300 pessoas migrantes, não, pessoas em situação de mobilidade humana, e lo que queríamos era poder dar voz, escuchar a nossos hermanos. Não podemos falar sin ellos, ¿ok? Entonces, un poco lo que queríamos presentarles. Muchas gracias. Y esto no estaba en el libreto, querida hermana Leita, pero yo quisiera compartirles en medio de esta situación que es muy dolorosa porque tenemos que serles muy sinceros, es una situación que duele mucho. Un mensaje esperanzador, un mensaje que tiene que ver con cómo logramos poner las alas del alma abiertas al viento. Y quiero compartirles, y con esta canción abrimos un poco la posibilidad de dialogar con ustedes. Entonces, les comparto. Con las alas del alma desplegadas al viento, desentraño la esencia de mi propia existencia sin desfallecimiento y me digo que puedo como en una constante y me muero de miedo, pero sigo adelante. Con las alas del alma desplegadas al viento, porque aprecio la vida en su justa medida, al amor lo reinvento. Al vivir cada instante y al gozar cada intento,
allá del asombro me levanto entre escombros sin perder el aliento. 待っているからそう言い聞かせ怖くても前に向かってゆく Con las alas del alma desplegadas al viento, atesoro lo humano cuando tiendo las manos a favor del encuentro. Pelas coisas mais puras que eu me alimento, meu pão de ternura com as asas da alma desplegadas al viento. Con las alas del alma desplegadas al viento, ante cada noticia de stupor de injusticia me desangro por dentro. Y me duele la gente, su dolor, sus heridas, porque así solamente interpreto la vida. Con las alas del alma desplegadas al viento, más allá de la historia, de las vidas sin gloria, sin honor ni sustento, guardaré del que escribe su mejor pensamiento. Quiero amar a quien vive